Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios o la lectura del libro de Apocalipsis capítulo 9 en esta ocasión, del 9 verso 13 hasta el final, verso 21. Y bajo el título Ángeles del mal serán liberados. En la clase pasada, hablando acerca del quinto ángel que tocó la trompeta, pudimos darnos cuenta que una estrella cayó del cielo, se abrió el pozo del abismo y subió humo. Del humo salieron las langostas y se les mandó que no dañasen más que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que acerca de esto estaremos añadiendo un poco más en esta ocasión acerca del sello de Dios, que Dios pone a los suyos. El castigo que estas langostas habían de traer sobre los habitantes de la tierra era un tormento por 5 meses, diciendo claramente en el verso 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Ahora, pudimos darnos cuenta que en aquellos días, durante esos 5 meses, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y como también nos lo mencionó el profeta, que aún cayendo sobre su espada, es decir, queriendo suicidarse a ellos mismos, no se harán daño, no morirán, porque es un tormento establecido por Dios, de tal manera que aún la muerte se tomará su descanso. Estas langostas tienen por príncipe al ángel del abismo, puedo decirles al mismo diablo, ¿sí?, cuyo nombre es Abadón y en griego Apolión, esto es el destructor. Y digo el mismo diablo porque en otras porciones la escritura de la Biblia nos revela estas cosas. Ahora, esto es el primer ay. Esto es un ay de dolor que Dios envía como castigo a los desobedientes, a los que no quisieron creer en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a los que no quisieron someterse a su voluntad, apartándose de todas las cosas de este mundo, tanto tradiciones como devociones impuestas por los hombres. A los que no se quisieron apartar, sobre estos es que vienen estos castigos. Y estas cosas, las tradiciones, las costumbres de las naciones, impiden que el sello de Dios sea puesto en nosotros. Por tanto, la única manera de adquirir ese sello de Dios en nuestras vidas para ser liberados de estas plagas, de estos juicios que vendrán sobre la tierra, es recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creyendo en Él, como está establecido en la Escritura. Nos dice, se les mandó dañasen solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, en el Antiguo Testamento, quizás usted se pregunte, ¿y cómo es que se adquiere este sello? En el libro de Ezequiel, capítulo 9, versos del 1 al 6, y lo he resumido para hacerles saber de esta manera cómo es que Dios se interesa en sellar a los suyos para evitar el castigo sobre ellos. Y es que Dios hará la diferencia entre los que creen y los que no creen. Ezequiel 9:1 nos dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae su instrumento para destruir. Esto es cuando estos ángeles sean liberados, sin un cumplimiento de ello. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Note, a aquellos que se afligen por las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad, son los que serán sellados, los que se afligen, no los que participan haciéndola o deleitándose en las cosas que son abominables delante de Dios, que son detestadas por Dios. Y dice, ellos recibirán la marca o recibirán el sello de Dios en sus frentes. Y a los otros, dijo, note, se presentaron estos ángeles destructores delante del trono de Dios. Así que salen por voluntad de Dios, es decir, Él otorga esa libertad para castigar a la humanidad por sus desobediencias. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, del ángel que iba marcando a los suyos, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Se da cuenta? Dios otorga protección, pero a cada uno de los que tuvieren el sello no os acercaréis, no se acercará el ángel destructor. Y se cumple lo que nos dice la Escritura en otras porciones: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero mire la importancia que se nos dice. Quizás usted habrá oído que el buen juez por su casa empieza. Y aquí nuestro Dios, como justo juez, dice, y comenzaréis por mi santuario. Así que a los que están en su casa, a los que están en su iglesia, a los que están en su santuario, que practican el mal y se deleitan en las cosas que Dios abomina, serán los primeros en morir. Dice la Escritura, el ángel destructor los tocará. No importa que estén en la iglesia o que se abriguen dentro de un santuario, dentro de una congregación. Si practican el mal los alcanzará. Ahora, ¿cómo es que podremos ser sellados? Nos dice el apóstol Pablo en Efesios del 1 al 14, y he resumido esas porciones para que tengamos una idea de cómo alcanzar en nuestras vidas este sello, entre tanto que estamos peregrinando en la tierra, entre tanto que estos juicios no han caído sobre la tierra. Hay salvación en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Efesios del 3 al 14 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, hay que santificarnos. Una vez que hemos creído, hagamos lo que Juan el Bautista dijo: frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y también nuestro Señor Jesucristo nos hizo mención diciendo: vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Es decir, no hacer lo que hacíamos. Santificarnos, nos dice el apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él todos los días de nuestro peregrinar, en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí podemos traer a memoria lo que se nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 18 me parece, está por ahí, que se nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos adoptados como hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma para que seamos o lleguemos a ser hijos de Dios más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura es clara al respecto.
Y esto lo hace para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, de ese favor inmerecido, que siendo pecadores, en Jesucristo fuimos redimidos, sin tomar en cuenta nuestro pecado, Dios delante de Él. Porque Jesucristo pudo cubrirlo con su sangre. Y nos dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó por medio de su amado Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en Cristo somos redimidos, somos aceptados como hijos adoptivos. Y también nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón, Efesios 1:11 proseguimos. En él asimismo tuvimos herencia, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en él. Ciertamente el apóstol Pablo se menciona primeramente nosotros como los judíos, porque ellos ciertamente esperaban o esperan aún el Mesías, aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siendo judío, pudo creer en Jesucristo y fue usado para testificarnos de Él a nosotros los gentiles. Y esa salvación nos ha sido concedida. Así que Él dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad es la Biblia. Esta contiene el evangelio de nuestra salvación, la vida de nuestro Señor Jesucristo relatada con el propósito y el por qué y cómo es que podemos alcanzar esa salvación que se nos está ofreciendo. Así que, habiendo creído, habiendo oído y habiendo creído en este mensaje, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, creemos en nuestro Señor Jesucristo, recibimos el sello que nos conduce a la salvación, si es que perseveramos en santidad, como también se nos exhorta en otras porciones todos los días de nuestro peregrinar. Este sello, el Espíritu Santo de nosotros, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, una vez que hemos recibido el sello de Dios en nuestras vidas, ¿sí?, hay que mantenerlo visible en nosotros. Hay que mantener visible el sello de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera? Efesios 4, el apóstol Pablo nos sigue exhortando al respecto, del 4:25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Desechando estas cosas, el sello de Dios permanecerá en nosotros y será visible delante de los hombres. Y podrán darse cuenta que cumplimos lo que Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Porque si actuamos conforme a lo que está aquí escrito, y que es lo que Dios detesta, abomina, seremos hijos de las tinieblas. Pero si desechamos estas cosas, el sello de Dios permanecerá en nosotros, porque ciertamente participando de las obras infructuosas de la ley, o de las cosas que aquí se mencionan, contristamos al Espíritu de Dios, y el sello de Dios será opacado en nosotros, de modo que cuando los ángeles destructores vengan,
no lo mirarán en nosotros y pereceremos. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí podemos darnos cuenta, participamos en estas cosas, formamos parte de ellas, pero en Jesucristo hemos sido reconciliados, hemos sido renovados. Y nos dicen 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dicen otras porciones, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, por cuanto creyeron en su Hijo amado, a quien Él envió para que fuésemos salvos. El primer, ahí pasó, nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, cuando estas langostas cumplen su labor de castigo por 5 meses. Ahora, ángeles del mal serán liberados en el segundo ay. Si el primero nos pareció catastrófico, doloroso, con grandes tormentos, ¿cuánto más no serán los siguientes? El siguiente ay. Cuando estos ángeles del mal sean liberados, nos dice Apocalipsis 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Se recuerda? En el libro de Ezequiel, también estos ángeles destructores se presentaron delante del altar. Probablemente se esté hablando del mismo tema en estas 2 porciones de la Escritura. Y nos dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Ya está establecida la fecha por Dios. No la conocemos, pero Él la sabe. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para que esto no nos sorprenda, sino que acudamos hoy que hay oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, al abrigo que nuestro Señor Jesucristo nos presenta o nos otorga. Y estaban preparados a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y solamente considere la tercera parte de los hombres, y si cuenta de todos los habitantes de la tierra al presente, será una tercera parte de los habitantes que habrán de morir. Será grande la destrucción. Y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y creo yo que estos no son ejércitos terrenales, sino ejércitos de las regiones celestes. Recuerde que cuando el adversario, el diablo, se rebeló en contra de Dios, se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios consigo. ¿Sí? Y aún si fueran terrenales, podemos nosotros darnos cuenta que vienen para destrucción, y Dios los usará para castigar a los desobedientes. El segundo ay está a las puertas y está por venir este ay, seguramente. Apocalipsis 9:17 nos dice, así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Estas cosas, puedo decirles, son las armas
que se utilizan al presente también, o mejor dicho, los efectos de estas cosas, el fuego, el humo, el azufre, son lo que producen las armas que se utilizan, las armas de destrucción masiva que se utilizan hasta el presente. ¿Será que los ángeles de destrucción tendrán acceso a ellas? Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Así que no endurezcamos nuestro corazón, creamos a Dios para que podamos ser libres de estas plagas, de estos castigos que Dios derramará sobre la tierra. Y digo, no endurezcáis vuestro corazón, porque la Escritura nos dice lo siguiente: murieron 1/3 parte de los habitantes de la tierra. ¿Y qué de las otras 2/3 partes que quedaron? Nos dice la Escritura: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni oír ni andar. ¿Se da cuenta? Y estas cosas son abominación a Dios, porque en sus mandamientos Dios lo estableció diciendo: no te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo, de lo que esté en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es un mandamiento de Dios, de los cuales también nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no pasará su palabra. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros decir, si Cristo no vino para abrogar la ley, esto o este mandamiento será efectivo hasta el fin de nuestros días. Pero veamos cómo, como humanos, nos inclinamos a la obra de nuestras manos, porque las tradiciones así nos lo ponen, ¿sí? Por la enseñanza que recibimos en nuestra infancia a causa de la ignorancia del contenido de la Biblia. Creamos a la palabra de Dios. Puedo decirles, esta no es contradictoria, y muchos otros libros la contradicen, pero ella no se contradice a sí misma, sino que nos enseña cómo escapar de la ira venidera. Y no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Endurecieron su corazón, pese a que miraron la destrucción de 1/3 parte de los habitantes de la tierra. Prosiguen en aferrarse a las cosas pasajeras, a las cosas que Dios abomina, las cosas que Dios detesta. La Escritura nos dice en 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y lo hace en forma de pregunta el apóstol Pablo, porque conscientemente nosotros podemos darnos cuenta que un pecador al presente, uno que hace maldad al presente, lo condenamos, ¿sí? Y podemos decirle, este va al infierno, ¿sí? Y esto sin conocer mucho de la Escritura. Pero el apóstol Pablo nos dice para que recapacitemos aún nosotros que conocemos la Escritura y nos conduzcamos en el temor de Dios todos los días de nuestro peregrinar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note, lo dice con certeza. Y cuando usted lo inquiere o lo investiga dentro de la Escritura, se dará cuenta que está en lo cierto esta expresión que el apóstol Pablo nos menciona o nos resume. ¿Sí? Pese a ello, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pese a que hubiéramos participado en todas estas abominaciones, que fuimos participantes, mire que el Señor Jesucristo, si nos arrepentimos, si creemos en Él y acudimos al arrepentimiento, nos dice el apóstol, y esto erais algunos, esto éramos algunos de nosotros, mas ya habéis sido limpiados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese sello de redención que puso en nuestro corazón para librarnos de los males que vendrán sobre la tierra. Pero hay que hacer que ese sello sea visible en nosotros día con día, no dejándonos llevar por las cosas de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en amonestación: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Y como en otras porciones la Escritura nos dice, que procuremos pues estar firmes en la salvación que Cristo nos ha ofrecido, andando en ella, conduciéndonos durante todos los días de nuestro peregrinar con temor y temblor. Y esta es la palabra de Dios, esta es la amonestación de Dios para con nosotros. Vendrán juicios, vendrán destrucción, permitida por Dios mismo al otorgarle liberación a estos ángeles destructores para traer castigo a los desobedientes, a aquellos que se deleitaron en hacer maldad, en proclamar la idolatría. Pero en Jesucristo hay salvación en nuestros días. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra y la amonestación de nuestro Señor Jesucristo la tomemos en cuenta. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.